Empezamos. Conteo. Bueno, bien. 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos de la Pedagogía Crítica y Decolonial en nuestra historia, su espacio para reflexionar sobre la educación. Este es un espacio de la Universidad Iberoamericana bajo la supervisión de la docente Lady Cristina Sáchica Cepeda. Yo soy Jorge Llanos y para hablar de estos temas tan retadores nos acompañan los docentes Angie Estefania Astudillo, Daniela Betancourt, Over Escudero y la productora en estudio Ángela Camero. Angie, cuéntame cómo va la vida. Hola, buenas noches. Súper bien. Gracias por la invitación a este espacio de reflexión tan importante en estos tiempos que nos traen nuevos retos. Con todo el gusto. Daniela, ¿preparada para hacer parte de este viaje? Jorge, muy agradecida con la invitación y más que preparada para iniciar este viaje con ustedes. Excelente. Y don Over Escudero, por supuesto. ¿Cómo está don Over? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Jorge? Excelente, excelente de estar en tan grata compañía. Entremos en materia. Hoy nos embarcamos en un viaje por la historia, analizando cómo el pasado moldea nuestro presente pedagógico. ¿Están listos para conocer esta historia? Pero hagámoslo de la mano de Daniela. Daniela, Listos. hablemos de contexto Estamos histórico y de listos. conceptualización. Bueno, vamos a iniciar con lo visto en la unidad 1, donde se nos plantea la historia crítica para entender cómo la pedagogía y la educación han emergido a través del tiempo. Es clave entonces reconocer aspectos históricos para fundamentar la pedagogía crítica y decolonial. En esta primera parte se hace importante la diferenciación entre educación y pedagogía. Entendamos la educación como un fenómeno intrínseco a la naturaleza humana, donde hay gente, hay educación, y por supuesto la pedagogía que es inherente a la educación y está centrada en las teorías propias que se enmarcan en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Gracias, Así Dani. es, Dani. Donde hay gente, hay educación. Yo quiero arrancar diciendo que la educación en Colombia ha sido un reflejo de cómo ha funcionado nuestra sociedad. Me refiero a desigualdades marcadas y cambios muy lentos. Desde la época colonial, la educación era más un privilegio que derecho, y que además era muy influida por la iglesia y pensada solo para unos. Fue entonces hasta el siglo XIX, con la independencia de Colombia, que se empieza a hablar de una educación pública, pero con muchas tensiones entre conservadores y liberales, ya que unos querían que se siguiera en manos de la iglesia, mientras que otros que fuera el Estado quien se encargara. Luego, en el siglo XX, empezamos a ver intentos más serios de ampliar el acceso a la educación, sobre todo en gobiernos liberales, pero hubieron muchos baches, reformas que no cuajaban, falta de inversión o políticas que no llegaban a todo el país. Incluso hoy seguimos viendo esas brechas entre lo urbano y lo rural, entre lo público y lo privado. De esta manera, la historia de la educación en Colombia es una lucha constante entre avanzar y quedarse quietos, pero también nos muestra que si algo ha cambiado, ha sido porque hubo presión social, ideas nuevas y una necesidad de formar ciudadanos más críticos y participativos. Aterrizando eso en un contexto más amplio, Osebach 2004, con su trabajo sobre la historia comparada de la educación en Iberoamérica, nos acerca hacia marcos conceptuales y metodológicos a partir de la historia, la diversidad, la cultura y la población de cada país iberoamericano. Es a partir de una visión general de aquellos sucesos y transformaciones a nivel político, social y económico donde emerge la construcción de las políticas educativas y la práctica pedagógica. Adicional, visualiza cómo a lo largo de la historia aún persisten limitaciones, trayendo a discusiones temas de equidad, el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural, el deterioro de la enseñanza oficial, la brecha entre la educación pública y la privada, el acceso escaso y desarrollo tecnológico, la falta de capacitación a los docentes y el déficit en sus salarios. De acuerdo contigo, Estefanía.
Pero hablemos ahora de las pedagogías críticas. Las pedagogías críticas, recordemos que son enfoques educativos que asumen la participación social y la comunicación horizontal entre los diferentes actores, la significación de los imaginarios simbólicos, la humanización de los procesos educativos, la contextualización del proceso educativo como tal y la transformación de la realidad social con fines como fines del quehacer educativo. Recordemos que las pedagogías críticas tienen mucho que ver con las escuelas de Budapest y de Frankfurt, que contemplaron en Europa la posibilidad de comprender y transformar la realidad. En unos minutos, Daniela nos estará ampliando sobre estas escuelas de Frankfurt, pero por ahora digamos que las pedagogías críticas, como lo planteó Maldonado en 2008, reciben pinceladas de filósofos como George Lukács, Agnes Heller y Antonio Gramsci, quienes plantearon la necesidad de cuestionar el positivismo. Yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo cuando diga que somos seres humanos y como tal no se nos debe restringir solo a números, porque nosotros somos ideas, sentimientos, actitudes y no podemos desconocer la subjetividad. La Escuela de Budapest, al respecto, plantearía que es necesario comprender lo universal e histórico y actuar en lo macro y lo micro, lo personal y lo social, induciendo formas democráticas de participación, interacción, lenguaje y comunicación, como lo estará señalando Over más tarde al hablar de autores como Paulo Freire. La Escuela de Frankfurt, por su parte, invita a que los sujetos abandonen el marco del saber proveniente de las ciencias empíricas o naturales. Yo quiero que destaquemos esta frase de Habermas en 1989. La democracia como un logro muy importante debe contribuir a una escuela social crítica. ¿O tú qué opinas, Daniela? Estoy totalmente de acuerdo y muchas gracias por lo que nos cuentas. Conversando con lo que nos mencionabas anteriormente, la teoría crítica, esa que viene de la Escuela de Frankfurt, como nos recuerda Balseca en el 2017 y García en el 2007, no es solo para entender, sino para transformar. Araya, en el 2011, lo pone claro en la investigación educativa. Es una herramienta para ir a fondo, cuestionar lo establecido y generar acciones para cambiar la sociedad. No nos quedamos en la teoría. Esta debe llevarse a la acción. Qué chévere, Dani, lo que nos cuentas de Araya. Te cuento que en esa misma línea de cambiar la sociedad, Spinoza en su artículo Sociedad del Conocimiento y Emancipación nos pone a pensar más allá del típico discurso de tecnología es progreso. Él nos dice, ojo, la sociedad del conocimiento no puede reducirse solo a economía y tecnología. Está bien que tenemos más acceso a la información, pero también estamos viendo nuevas formas de exclusión, de desigualdad y de control. Yo pienso desde una mirada crítica, lo que se plantea es que la sociedad del conocimiento debería ayudarnos a emanciparnos, no a someternos más al mercado o a modelos que imponen los países del norte global. Y ahí es donde la teoría crítica entra con fuerza, que nos hablabas tú, Dani, invitándonos a sospechar del presente y de esas verdades absolutas que nos venden. Entonces, lo que propone Spinoza es repensar cómo usamos el conocimiento. Nos invita a reflexionar, ¿nos está liberando o nos está atrapando más? Yo diría que el conocimiento no es neutro, depende de cómo lo usemos y de quién tiene el poder para decidir qué conocimiento vale y cuál no. Después de escuchar todos los aportes tan importantes, pasamos a los desafíos de hoy. Henry Giros, 2013, nos habla de la pedagogía crítica en tiempos oscuros. La pedagogía crítica conlleva pensar que la educación es la salvación para una sociedad cuando se realiza un trabajo en conjunto, partiendo que los docentes generan espacios para que los estudiantes se realicen algunas preguntas como ¿de dónde surge el conocimiento? ¿Quién lo está produciendo? ¿Cómo puedo contribuir en la sociedad en la que estoy viviendo hoy? Pero sobre todo, ¿cuál es el cambio que se quiere lograr en el contexto en el que se está viviendo? Se hace una invitación para que desde las aulas se enfatice en la reflexión crítica, en la lucha contra las injusticias, cómo formar
personas capaces de decidir. ¿En qué sentido la educación es la salvación para una sociedad que está siendo consumida por la individualidad y el consumismo? Como menciona Girós en 2013, más que considerar a la enseñanza como una práctica técnica en el sentido crítico más amplio, la pedagogía se fundamenta en el supuesto de que el aprendizaje no implica procesar el conocimiento recibido, sino transformarlo. Estefa, qué bacana la reflexión que haces y esa invitación que nos hace desde las aulas se enfatiza en la reflexión crítica. De hecho, hay un texto llamado El impacto en el aprendizaje significativo de López López, en donde habla de algo que a muchos profes ya no suena, pero que todavía no se aplica como debería, y es la pedagogía crítica. Y no, no es solo citar a Paulo Freire y ya, no. También se trata de que el aula deje de ser ese lugar donde el profe habla y el estudiante solo se limita a escuchar, para convertirse en un espacio donde piensa, se cuestiona y se construye conocimiento entre todos. El estudio que se hizo de López López se hizo en una escuela de Manta en Ecuador y muestra que muchos profes aún no conocen o aplican esta mirada crítica, y esto afecta directamente el aprendizaje. Lo interesante es que cuando sí se implementa, mejora el pensamiento reflexivo crítico, la creatividad y hasta el rendimiento académico de los chicos. Lo clave acá es pasar de una educación mecánica a una donde se motive, que parta del diálogo, de la participación real. Porque enseñar no es solo llenar cabezas, sino formar personas capaces de transformar su realidad. Y ojo a esto, yo pienso que no se trata de abandonar los contenidos, sino de cómo los abordamos desde lo humano, desde lo social, desde lo crítico. Eso es lo que puede hacer que nuestras clases tengan sentido. Y ahí creo está el verdadero poder de esa pedagogía crítica que tanto aclamamos. Gracias a cada uno de ustedes por sus miradas críticas y reflexivas. Así llegamos al final de este diálogo. Esperamos que esta conversación les haya dejado nuevas preguntas que sean un motor para seguir explorando cómo la historia y la crítica son herramientas poderosas para transformar la educación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Claro que sí, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchachos, 23 minutos. No. Ahora hablamos mucho. 12 minutos, ¿no? Yo grabé desde Ajá. el inicio, lo que pasa es que estamos viendo como la llamada, pero la grabación duró 12 Ok. minutos Ah, y pedacito. Yo perfecto. lo La mía puse, quedó, no, está 22 la mía minutos de la quedó mala. grabación bueno, del Teams, pero desde que iniciamos hasta ahorita, 12 minutos 36. Súper. Ajá. Yo le puse el cronómetro. Incluso, bueno, yo tengo ahí en el minuto 3, sobre el minuto 3 hay un ruidito, no sé si ese quedó, si fue aquí o si quedó en la grabación. Y entre el minuto 3 y el minuto 4 siempre hay un lapso de tiempo, o sea,